¿Por qué se extinguieron otras especies humanas? El mundo que empezó a cambiar durante la mayor parte de nuestra existencia, la humanidad, no fue una sola. No hubo un único linaje avanzando de forma limpia hacia el presente. El planeta estuvo habitado por múltiples especies humanas que compartieron el tiempo, el espacio y los desafíos de un mundo profundamente inestable. Este dato es fundamental comprenderlo desde el inicio. La extinción de otras humanidades no ocurrió en un escenario tranquilo, ocurrió en uno de los periodos climáticos más variables que la Tierra ha experimentado en los últimos cientos de miles de años. El Pleistoceno tardío fue una época de extremos. Las temperaturas globales subían y descendían de forma abrupta. Las glaciaciones avanzaban y retrocedían. En cuestión de miles de años, regiones completas cambiaban de rostro. Bosques densos se convertían en tundras abiertas. Llanuras fértiles se transformaban en desiertos fríos. Estos cambios no fueron graduales desde la perspectiva humana. Para una comunidad que dependía de rutas de caza, estaciones previsibles y territorios conocidos, un cambio climático abrupto podía significar el colapso total de su modo de vida. Las evidencias paleoambientales muestran que muchas extinciones humanas coinciden con momentos de alta inestabilidad climática, no con un solo evento, sino consecuencias repetidas de crisis ecológicas. Aquí aparece una diferencia clave entre Homo sapiens y otras especies humanas. Los neandertales, por ejemplo, estaban extraordinariamente adaptados a climas fríos. Sus cuerpos eran robustos. Sus extremidades cortas conservaban calor. Sus pulmones amplios y su musculatura poderosa les permitían cazar grandes animales en entornos hostiles. Durante miles de años, esa estrategia funcionó, pero el problema de la especialización es que depende de la estabilidad del entorno. Cuando los grandes herbívoros comenzaron a desaparecer o a migrar hacia otras regiones, cuando los paisajes se fragmentaron y los recursos se volvieron impredecibles, esa fortaleza se transformó en una limitación. Homo sapiens siguió otro camino. No se adaptó a un solo ambiente, se adaptó al cambio mismo. Las evidencias arqueológicas muestran una dieta mucho más flexible, incorporación rápida de nuevos alimentos, uso de recursos costeros, aprovechamiento de peces, moluscos, aves, raíces y semillas. Esto no fue un detalle menor, fue una ventaja acumulativa. Mientras algunas humanidades dependían de pocas presas clave, Sapiens diversificaba su supervivencia. Y no solo cambió qué comía, cambió cómo vivía. Desarrolló refugios temporales, ropa ajustada a distintos climas, herramientas que podían modificarse con rapidez. No apostó todo a un solo modelo. Cada cambio climático no lo destruía por completo, lo obligaba a reajustarse. Las otras especies humanas también se adaptaron, pero lo hicieron dentro de márgenes más estrechos. Cuando esos márgenes fueron superados, las poblaciones comenzaron a reducirse, y aquí aparece un factor silencioso, pero decisivo: la fragmentación. A medida que los climas se volvían más extremos, las poblaciones humanas quedaron aisladas unas de otras. Grupos pequeños separados por grandes distancias, menos intercambio genético, menos cooperación entre comunidades. Esto tuvo consecuencias profundas. La diversidad genética disminuyó, la capacidad de respuesta ante nuevas crisis se debilitó. Cada generación heredaba menos opciones que la anterior. Homo sapiens, en cambio, mantuvo redes sociales extensas, grupos conectados entre sí a lo largo de cientos de kilómetros, intercambio de información, herramientas y estrategias. Cuando una población colapsaba, otra podía aprender de su experiencia. Este no fue un triunfo instantáneo, fue un proceso lento, acumulativo, casi invisible en el corto plazo. Pero con cada glaciación, con cada sequía, con cada cambio abrupto del paisaje, la balanza se inclinó un poco más. Las extinciones no comenzaron con la llegada de Sapiens. Muchas poblaciones humanas ya estaban en declive antes de su expansión, pero su presencia aceleró procesos que ya estaban en marcha. El mundo que había permitido la coexistencia
de múltiples humanidades empezó a desaparecer, y con él comenzó el lento camino hacia una sola. Competencia, contacto y el costo invisible del encuentro. Caminan erguidos como tú, usan herramientas, cuidan a sus hijos, pero no son como tú. Pertenecen a otra especie humana. Esta no es la premisa de una película de ciencia ficción. Esta fue la realidad de nuestros antepasados durante miles de años. Durante mucho tiempo, la historia de nuestra evolución se contó de una forma muy simple, casi como una carrera de relevos. Una especie humana aparecía, dominaba el mundo, y luego, de repente, desaparecía para dar paso a la siguiente. Una fila ordenada, limpia, lógica. Pero hoy sabemos que esa imagen es completamente falsa. La realidad fue mucho más compleja, mucho más íntima, y en cierto modo, mucho más trágicamente fascinante. Las diferentes especies humanas no vivieron en mundos separados, vivieron juntas, compartieron los mismos valles, las mismas costas, las mismas cuevas. Se observaron, se estudiaron, quizás se temieron, y ese encuentro, ese larguísimo periodo de convivencia, lo cambió absolutamente todo. Cuando nuestra especie, el Homo sapiens, comenzó su gran viaje fuera de África, hace unos 70.000 años, no entró en un continente vacío y silencioso. Llegó a un mundo que ya estaba habitado, un mundo lleno de otras humanidades. En Europa y Asia Occidental estaban los neandertales, una especie robusta y adaptada al frío que llevaba allí cientos de miles de años. En Asia Central y Oriental estaban los misteriosos denisovanos, de los que apenas conocemos unos pocos huesos, pero cuyo ADN cuenta una historia increíble. Y en las islas del sudeste asiático, probablemente había otras poblaciones humanas que aún estamos empezando a descubrir. El encuentro no fue un único evento, sino un proceso larguísimo. En algunos lugares, el contacto fue esporádico. Quizás un encuentro casual entre dos grupos de cazadores, siguiendo a la misma manada de mamuts. En otros, fue prolongado y constante. La arqueología nos muestra que sapiens y neandertales convivieron en las mismas regiones de Europa durante al menos 5 o 6.000 años. Esos son más de 200 generaciones. Imagina lo que eso significa. No fue una guerra relámpago, fue una coexistencia. Pero convivir no significa vivir en paz y armonía. Aquí es donde empieza la parte complicada. La competencia existió, pero no como la imaginamos. No fue necesariamente una lucha a muerte constante con lanzas y garrotes. La competencia más decisiva fue mucho más sutil, mucho más silenciosa. Y en esa competencia, el Homo sapiens tenía una ventaja secreta que no era física. No éramos más fuertes, ni necesariamente más inteligentes a nivel individual. Nuestra ventaja era social. Al principio, nuestras herramientas no eran mucho mejores que las de los neandertales. De hecho, a veces eran idénticas. Pero había una diferencia crucial. Cuando un grupo de sapiens inventaba algo nuevo, una punta de lanza más eficaz, una nueva técnica para curtir pieles, esa innovación no se quedaba ahí. Se extendía. Viajaba a través de amplias redes sociales, de grupo en grupo, de valle en valle. Creamos una especie de Internet de la Edad de Piedra, una red de intercambio cultural que permitió una acumulación de conocimiento sin precedentes. Los neandertales también innovaban, por supuesto. Eran increíblemente sofisticados. Cuidaban de sus enfermos y ancianos. Usaban pigmentos para decorar sus cuerpos, y sus técnicas para tallar la piedra eran magistrales. No eran los brutos torpes que nos pintaron durante décadas, pero sus redes sociales parecían ser más locales, más limitadas. ¿Qué pasaba si en un pequeño grupo neandertal moría el único individuo que sabía fabricar una herramienta específica? Ese conocimiento podía desaparecer para siempre. En un grupo de sapiens, esa misma información tenía muchas más probabilidades de sobrevivir, porque ya había sido compartida con otros grupos. Con el tiempo, la presión sobre los recursos aumentó. Los cambios climáticos hicieron que las presas escasearan y que los territorios fértiles se redujeran. Aquí, la competencia
se volvió más directa. Pero de nuevo, no siempre era violenta. Bastaba con ser un poco más eficiente. Bastaba con tener una población ligeramente mayor, que podía explotar un bosque de manera más intensiva o llegar primero a un rebaño de ciervos. Generación tras generación, estas pequeñas ventajas se fueron sumando, inclinando la balanza demográfica a nuestro favor. Pero hubo otro factor, un factor casi invisible, que no deja fósiles ni herramientas, pero que pudo haber sido devastador: las enfermedades. Cada especie humana coevolucionó durante milenios con su propio conjunto de virus y bacterias. Nuestro sistema inmunitario aprendió a lidiar con ellos. Pero cuando dos poblaciones humanas, largamente separadas, entraron en contacto, intercambiaron algo más que herramientas y territorios. Intercambiaron sus patógenos. Un virus que para un sapiens podía causar un simple resfriado podía ser letal para un neandertal que nunca había estado expuesto a él, y viceversa. Este costo invisible del encuentro es muy difícil de probar, porque las enfermedades rara vez dejan marcas en los huesos. Pero vemos algo muy sospechoso en el registro arqueológico en colapsos poblacionales muy rápidos en algunos grupos de neandertales, difíciles de explicar solo por el clima o la competencia con sapiens. Para poblaciones que ya eran pequeñas y fragmentadas, como parece que era el caso de los neandertales tardíos, una sola epidemia nueva podría haber sido catastrófica. Un brote podía barrer a un grupo entero en cuestión de años. Fue quizás la primera gran pandemia de la historia humana. Y sin embargo, a pesar de la competencia y las enfermedades, la historia no termina ahí, porque el contacto no fue solo destructivo. La evidencia más sorprendente y personal de todas viene de nuestro propio ADN. Dentro de ti, ahora mismo, si tus ancestros son de fuera de África, tienes entre un 1% y un 4% de ADN en neandertal. Si tienes ancestros de Asia o Oceanía, también puedes tener ADN denisovano. ¿Qué significa esto? Significa que no solo nos encontramos, significa que nos cruzamos, tuvimos hijos juntos. Esto es algo profundo. Implica que, a pesar de todas nuestras diferencias, nos reconocimos mutuamente como posibles parejas. Formamos vínculos, compartimos intimidad. No fue algo anecdótico. Los análisis genéticos sugieren que hubo múltiples episodios de hibridación en diferentes lugares y momentos. En cierto modo, este cruce pudo ser una estrategia de supervivencia. Al cruzarnos, los sapiens pudimos adquirir genes que nos ayudaron a adaptarnos más rápido a los nuevos entornos de Eurasia. Genes para resistir el frío, para vivir en grandes altitudes, o incluso para defendernos de las nuevas enfermedades locales. Tomamos prestadas las soluciones biológicas que los neandertales y denisovanos habían tardado cientos de miles de años en desarrollar. Pero aquí viene la parte más incómoda y agridulce de la historia. Este mismo proceso de hibridación pudo haber sido el golpe de gracia para las otras humanidades. Imagina una población neandertal, pequeña y en declive, que vive cerca de una población sapiens, mucho más grande y en expansión. A lo largo de generaciones, los individuos se mezclan. Los hijos de estas uniones mixtas probablemente se crían dentro del grupo sapiens, que es cultural y demográficamente dominante. Poco a poco, la población neandertal no es aniquilada, sino absorbida, diluida dentro de la marea genética de Homo sapiens. No hubo un momento exacto, un último neandertal que murió solo en una cueva. Lo que hubo fue un largo proceso de disolución cultural y biológica. No murieron por la espada, sino por la integración. Sus genes sobrevivieron, dispersos entre nosotros, pero su identidad como pueblo, su cultura, sus tradiciones, se desvanecieron para siempre. Esta visión del pasado rompe con la narrativa heroica del vencedor y el vencido. Nos obliga a vernos no como los conquistadores únicos del planeta, sino como los supervivientes de una compleja red de encuentros, intercambios y pérdida. El pasado humano no fue una guerra,
fue un mosaico de contactos desiguales, donde la competencia silenciosa, las enfermedades invisibles y la intimidad inesperada jugaron un papel tan importante como cualquier lanza. Otras humanidades no siempre fueron eliminadas. Muchas fueron simplemente incorporadas a nosotros. Y ese es el costo invisible, la herencia compleja de aquellos encuentros que nos definieron para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al profundo pasado humano. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, activar la campanita y suscribirte a Reescribamos nuestra historia para no perderte futuros videos de esta saga.